Buenos días, mi nombre es Esteban Fuentes, hago parte de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Uniminuto y al día de hoy vamos a traer un caso de despido con justa causa por parte de la empresa Cominos. ¿Listo? Vamos a entrar en el análisis, vamos a presentar que la empresa intenta despedir al trabajador basándose en los siguientes argumentos. Como primer punto tenemos la existencia previa a la enfermedad, entonces se afirma que la enfermedad del trabajador ya estaba presente antes de su contratación. Como segundo punto tenemos que el origen de la enfermedad no es laboral. Nos menciona eso, que la enfermedad no fue adquirida en el desempeño de sus funciones laborales. Y como tercer punto tenemos la reasignación de la vacante. Entonces la compañía considera que es mejor liberar la posición para otro empleado. Pero como vemos, según la ley 1429 de 2010 y la Constitución Política de Colombia, los trabajadores gozan de protección especial cuando se encuentran en situación de discapacidad o de discapacidad, independientemente del origen de dicha condición, ya sea laboral o común. Adicionalmente, la sentencia C-057 del 2011 de la Corte Constitucional nos establece que la discapacidad implica una vulneración de derechos que requiere medidas de protección por parte del empleador. Entonces, como conclusión, tenemos que la compañía no puede despedir con justa causa al trabajador basándose únicamente en su estado de salud preexistente. La condición de incapacidad o de discapacidad confiere que al trabajador un fuero laboral reforzado. Esto impide su despido sin una justificación legalmente válida, la cual no se encuentra presente en este caso. Como segundo punto, tenemos las posibilidades del trabajador para demandar a la empresa y los resultados potenciales. Dado que el despido se basa en una condición protegida por la ley, el trabajador tiene fundamentos muy sólidos para interponer una demanda laboral por despido injustificado. Tenemos unas posibles demandas. Como primer punto tenemos la reinstalación en el cargo, entonces solicitar que se le restituya en su posición laboral, una indemnización por despido injustificado. Esto nos quiere decir que puede reclamar una compensación económica por el despido sin justa causa. Y tercer punto, tenemos un reconocimiento de derechos laborales. En esto podemos ver o podemos asegurar el pago de prestaciones sociales adeudadas como primas, cesantías, intereses y demás. Y los resultados potenciales, entonces es probable que el juez ordene la reinstalación del trabajador si se muestra que el despido carece de justificación legal. La reinstalación no es viable, el trabajador podría recibir una indemnización equivalente a varios meses de salario, además de las prestaciones sociales. Y por último tenemos que la empresa podría ser condenada al pago de las costas judiciales, incrementando los costos asociados al proceso. Entonces, pasando ya al tercer punto, como la obligación de la empresa de reintegrar al trabajador y gastos asociados, la jurisprudencia colombiana favorece la protección de los derechos laborales, especialmente en casos de discriminación por razones de salud o de discapacidad. Entonces, si el tribunal determina que el despido fue injustificado, la empresa estaría obligada a reintegrar al trabajador en su puesto de trabajo o en otro similar y con el mismo salario. Los gastos asociados para la empresa, entonces podemos encontrar que los pagos de salarios retrasados deberá pagar el trabajador desde la fecha del despido hasta la reintegración, la inclusión de primas, cesantías, intereses sobre cesantías y otros beneficios acumulados durante el periodo de separación, costas procesales, entonces posibles costos judiciales que la empresa tendría que asumir, y gastos administrativos, como recursos dedicados a la gestión de la reintegración y cumplimiento de órdenes judiciales. El fuero laboral reforzado protege a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, como aquellos con discapacidad o en estado de incapacidad permanente o temporal. En el caso Cominos, el trabajador presenta una enfermedad degenerativa que le impide cumplir con sus labores, y la ley protege estas condiciones independientemente de su origen. Por lo tanto, es altamente viable que se aplique el fuero laboral reforzado. Y mostramos unas consecuencias para la empresa. Entonces, como primer punto, tenemos una obligación legal que la empresa debe respetar el fuero y no puede despedir al trabajador sin una causa legalmente válida.
Segundo punto, tenemos las sanciones legales. En caso de ese incumplimiento, la empresa podría enfrentar sanciones económicas y también legales. Y reputación empresarial. Despidos injustificados pueden afectar la imagen de la empresa y su relación con otros empleados. También tenemos como último punto la obligación de adaptación. Entonces la empresa podría estar obligada a realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo para acomodar las necesidades del trabajador según lo que esté establecido en la Ley 361 de 1997 sobre la discapacidad. La protección por fuero laboral reforzado es aplicable y viable en este caso, ofreciendo una robusta defensa legal al trabajador frente a intentos de despido injustificados. Las consecuencias para la empresa incluyen posibles obligaciones de reinstalación, indemnizaciones económicas y sanciones legales, además de impactos en su reputación y relaciones laborales internas. Tenemos unas recomendaciones finales, como para el trabajador, se puede proceder con una demanda laboral por despido injustificado, documentando todas las comunicaciones y evidencias médicas que respalden su incapacidad. Y para la empresa, revisar sus políticas de manejo de empleados con condiciones de salud preexistentes, asegurando el cumplimiento de la legislación laboral vigente y evitando acciones que puedan interpretarse como discriminatorias o injustificadas. Siempre va a ser muy fundamental que ambas partes busquen asesoría legal especializada para manejar adecuadamente la situación y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones establecidos por la ley colombiana. Muchas gracias.